Hemos estado hablando desde el principio de año, una palabra que Dios nos dio es subir de nivel, pasar al otro lado, no ser los mismos, cambiar de actitudes, cambiar de nuestros hechos, nuestras acciones. Y hoy le voy a compartir, es un tema un poco difícil de compartir, la bendición del dolor. Me dice, ¿cómo la bendición del dolor? Y le voy a narrar una historia y vamos a ver las enseñanzas que tomamos de aquí. Está en 2 de Crónicas, capítulo 33. Dice el versículo 1 en adelante: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, es decir, la parte sur de Palestina, 55 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. ¿Cómo fueron sus hechos? Malos. Cuando yo estaba leyendo esto, me hice la pregunta para mí: ¿qué yo quisiera que se dijera cuando yo partiera de esta tierra? ¿Cómo fueron mis hechos? ¿Qué tú quisieras, qué te gustaría que se estuviera diciendo de ti cuando partas de este mundo? ¿Cómo fueron tus hechos? Y dice, fueron malos delante del Señor, porque es probable que uno delante de la gente tenga un tipo de acción que la gente no pueda percibir la maldad que hay en el corazón. Los hechos de Manasés están descritos aquí en 2 de Crónicas 33. Dice, a partir del versículo 3, dice que, haciendo un resumito, reconstruyó los santuarios en lugares altos, es decir, esos santuarios paganos que Ezequías, su padre, había derribado. Es decir, su padre había derribado esos altares paganos y Manasés los reconstruyó. Levantó altares a las representaciones de Baal, otro de esos ídolos paganos, e hizo imágenes de Acera, no de cera, sino de Acera, una diosa. Adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Digo, ¿y de dónde sacó este muchacho esto? Construyó altares en el templo del Señor. Ustedes se imaginan que aquí en el templo nosotros construyamos altares, ídolo a fulanito, un ídolo a perencejito, en el mismo templo de Dios. Levantó otros altares en los dos atrios, en la parte de afuera, en los patios, en los dos atrios del templo del Señor, y los dedicó a los astros del cielo. Este hombre estaba loco. Además, hizo quemar a sus hijos en sacrificio. Practicó la invocación de los espíritus, es decir, de demonios, la brujería, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios. Toda una abominación. Dice el versículo 9, Manasés hizo, no solamente se contentó con hacer las cosas malas, sino hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Es decir, que fue un rey sumamente malvado, con una mente torcida, endemoniada, no solamente haciendo él las cosas malas, sino guiando a su pueblo, guiando a otros. Fíjense la gran responsabilidad que uno tiene como líder, sea
padres de familia, sea en una asociación de choferes, sea en una empresa, sea en una nación, donde quiera tenemos una responsabilidad. Liderazgo es influencia y todos nosotros tenemos influencia sobre alguien, sobre algunas personas tenemos nosotros influencia y ahí hay una gran responsabilidad. Manasés no solamente realizó estos hechos malignos, diabólicos, perversos, sino que guió a todo un pueblo por el camino del mal. Fíjense los versículos 14 en adelante. Después de esto, Manasés le construyó a la ciudad una muralla, algo bueno, positivo. Rodeó la ciudad, la protegió. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Comenzó a organizar las cosas. Además, quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo. Los quitó todo. Así como los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, los arrojó fuera de la ciudad. Un cambio, como uno dice, del cielo a la tierra. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. ¡Wow! ¡Qué cambio! Uno pudiera pensar, pero estos son dos personajes diferentes, dos Manasés diferentes. ¿Qué pasó dentro de un mismo capítulo? ¿Qué produjo el cambio en la vida de Manasés? El versículo 10 dice: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Uno puede decir, wow, pero la palabra de Dios, la Biblia, que es poderosa, yo lo creo, súper poderosa. Dios mismo les habló a ellos, a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Quizás vino alguna palabra profética, no creyeron a los profetas. Y uno dice, ¿qué pudo haber producido un cambio tan drástico, tan dramático, que la Biblia, la palabra de Dios, no lo logró? Que Dios le habló y no se produjo un cambio, no le hicieron caso. Es decir, no respetaron lo que Dios les había dicho. Dios les habló, Dios mismo les habló y no le hicieron caso. A mí me da temor esto. Yo pienso, cuando Dios me habla, sea a mí o sea a través de su palabra, le hago yo caso, soy respetuoso de la voz de Dios, de la dirección de Dios. La palabra de Dios no fue recibida con respeto, con aceptación en Manasés y no produjo cambio. Hasta aquí me están siguiendo y hasta aquí estamos de acuerdo. Dice el versículo 11: por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, un reino que estaba fuera del llamado de Dios al pueblo de Israel, un ejército enemigo. Dios lo trajo, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Lo cogieron preso como consecuencia, obviamente, de sus acciones. Esto fue una llamada de atención por parte del Señor. Y esto es un terreno delicado donde yo, como cristiano, como pastor, como pichón de teólogo, ando muy cuidadosamente,
Porque dice, el Señor trajo. Es decir, esa aflicción, ese dolor, ese sufrimiento, ese apresamiento, lo trajo el Señor. Claro, yo me pregunto, ¿es el Señor causante de todas nuestras desgracias? ¿De todos nuestros sufrimientos? Hay una discusión teológica en este sentido, pero yo sé que por lo menos hay 4 fuentes de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos. Una está claramente aquí y en otros textos, que es Dios quien los puede causar. Dios aflige, Dios corrige, Dios disciplina. También vemos en la palabra de Dios que Satanás y sus demonios traen aflicciones, traen quebrantos, traen enfermedades, traen situaciones difíciles, como vimos en días pasados, una mujer encorvada por 12 años, que Satanás la tenía encorvada. Es decir, Satanás trae aflicción, trae conflictos en las relaciones, en las familias. También vemos que otra fuente de nuestros dolores y sufrimientos son nuestros hechos, como hablábamos el domingo pasado, una mala siembra. Nuestras malas acciones traen consecuencias. Y como vimos el domingo pasado también, otra fuente es que estamos en un mundo caído y hay cosas que nosotros no sembramos pero que cosechamos. Hay sufrimientos en el mundo, un mundo que está bajo maldición. Pero en este caso de Manasés, Dios trajo esta aflicción. Dice el versículo 12, pero cuando se halló en aflicción, ¿cuándo qué? Invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. No quiero comparar la palabra de Dios con nada, porque la palabra de Dios es poderosa, pero obviamente tiene que tener aceptación. Dice en un pasaje que el pueblo de Dios no les aprovechó la palabra de Dios porque no le añadieron fe, porque no le añadieron obediencia. Entonces sí, la palabra de Dios es poderosa, pero el receptor tiene que mezclarla con algo. Eso es la fe, el respeto y la obediencia. Pero aquí en este caso, el dolor, el sufrimiento, la aflicción, el hecho de estar preso, encadenado, llevado cautivo a Babilonia, hizo que Manasés reaccionara, recapacitara. Y dice el versículo 13 que cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que Jehová es Dios. Hermanos, lamentablemente a veces necesitamos tocar fondo para buscar a Dios. A veces necesitamos llegar al borde del precipicio para levantar los ojos al cielo, para consagrarnos a Él, para convertirnos a Dios. Estamos ahí a veces rondando en la iglesia y vamos y venimos, pero uno ve personas que no se acaban de consagrar o no se acaban de entregar al Señor. Y uno le predica y se le predica en la familia, se le habla, la palabra de Dios se le entrega y ven los cultos y todo es muy lindo, precioso, pero su corazón está tan duro que no le entra la palabra de Dios, no les aprovecha y a veces tiene que venir una grave situación de dolor, de quebranto,
un diagnóstico de un cáncer fulminante, una desgracia en la familia, algo terrible, para que algunas personas levanten los ojos al cielo y recapaciten. Dice la gente que uno viene al Señor o por amor o por dolor. Obviamente lo importante es que vengamos. Lo importante es que conozcamos a Dios. Lo importante es que nos entreguemos a Él. Y obviamente lo mejor es por amor, sin tener que atravesar por esos momentos duros, por esos momentos difíciles. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice de una parábola de Jesús que un hombre tenía 2 hijos a partir del versículo 11, Lucas 15. Y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. El versículo 13 dice que el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, gozando de la vida, ¿verdad? Entre comillas. Me imagino teniendo muchos amigos, teniendo muchas mujeres, teniendo muchas bebidas, siendo el gracioso de todo el mundo. Hasta el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, se le terminó todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Ya se fueron los amigos, se fueron las mujeres, se fueron las bebidas, todo se fue. Versículo 15, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Una profesión, un servicio, un trabajo denigrante para un judío, abominable. Acuérdense que los judíos no comen cerdo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. O sea, estaba pasando tanta hambre, tanta crujía, tanto trabajo, solo, que aún quería comer de la comida de los cerdos. Dice el versículo 17, por fin recapacitó. Otras versiones dicen volvió en sí, como cuando alguien está loco, dice, como que le volvía el juicio. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Lamentablemente a veces uno tiene que llegar a un momento así en nuestras vidas para que recapacitemos. A veces estamos en las iglesias y estamos que ni frío ni caliente, estamos ahí entre dos y tiene que venir una situación difícil, dramática, dolorosa para nosotros decir: mira, me voy a consagrar a Dios. Para uno recapacitar, pero ¿y estas actitudes mías? ¿Y estos hechos míos? ¿Estas maldades mías? ¿Esta forma de yo reaccionar? Para que volvamos en sí, que nos detengamos y reflexionemos. ¿Qué fue lo que hizo recapacitar a este joven de esta parábola? Lo mismo que Manasés. El dolor, la escasez, el sufrimiento, el hambre. Cuando se halló sin nada, sin dinero, sin amigos, sin diversiones. Y dice el versículo 18 que él dijo para sí: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Pero no se quedó en pensamientos. No se quedó en una reflexión: wow, yo tengo que cambiar. Porque hay personas así que dicen: yo tengo que cambiar esa forma mía, yo tengo que ser diferente, y se quedan en la reflexión y no van a la acción. Dice el versículo 20 que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. No se quedó en la mente, sino lo llevó a las acciones.
Todavía estando lejos, cuando su padre lo vio, se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá. No solamente quedó en la mente, no solamente caminó hacia allá, sino que lo verbalizó, lo dijo. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y ahí conocemos el resto de la historia, que el padre lo recibió gozoso, mataron el becerro gordo, se le dio ropa nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te ha estado hablando Dios sobre algo? ¿Nos ha estado hablando Dios sobre algo? ¿O se te ha estado predicando el evangelio por mucho tiempo y tú nada, ni fu ni fa? Ahí está, no te acabas de consagrar, no te acabas de dedicar, no acabas de obedecerle, no acabas de subir de nivel, de ir a un nuevo nivel. ¿O necesitamos tocar fondo para que la desgracia nos llegue? Necesitamos llegar a una tragedia o a un dolor. Muchas veces lo que no puede hacer el consejo, muchas veces lo que no puede hacer el buen ejemplo que uno da, muchas veces lo que no puede hacer una palabra profética que se te dé, muchas veces lo que no puede hacer la Biblia, cuando se te aplica la Biblia, cuando se te predica la Biblia, muchas veces lo que no pueden hacer todos estos elementos, lo hace el dolor y el sufrimiento. Eso por un lado. Ahora, hablemos del dolor y el sufrimiento dentro de nuestro contexto cristiano. Porque todos sufrimos, todos tenemos dolores, todos tenemos conflictos, todos tenemos momentos difíciles. Amén. ¿Verdad? No es cierto lo que la gente dice. Algunos dicen, ven a Cristo y todo será felicidad, ven a Cristo y no tendrás problemas. No, eso no es verdad. Todos atravesamos por momentos duros, por momentos difíciles, pero obviamente sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y tenemos una promesa en la palabra de Dios, en Romanos 8, 28 y 29, que dice, ahora bien, y aquí estoy dando un giro al mensaje, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero decir, hermanos, que esta es una promesa, un texto que no es aplicable a todo el mundo. No te preocupes, que todo obra para bien. No hay mal que por bien no venga. No, eso no es así. La Biblia es clara en esto. Sabemos que a los que aman a Dios, los que tenemos una relación con Dios, todo lo que nos acontece, Dios tiene el poder de transformarlo para bien, para provecho nuestro. ¿De qué manera lo hace? ¿Con qué propósito lo hace? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, para que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios está formando el carácter de Cristo en ti, el carácter de Cristo en mí. Y todo lo que me acontece, Dios tiene el poder de transformarlo para que ese propósito de que yo sea como Cristo se cumpla. Por eso Dios está por encima de toda circunstancia. Dios está por encima
de toda autoridad del diablo, de demonios, de todo, no importa cuál sea la fuente del dolor nuestro, la fuente del sufrimiento nuestro, Dios está por encima cumpliendo su propósito en nosotros. Hay un libro en la Biblia, chiquitico, que escribió el apóstol Pablo a Filemón. Y Pablo le está escribiendo a Filemón hablándole de su siervo, de su esclavo Onésimo. Que Onésimo defraudó a Filemón, no sabemos qué fue lo que hizo, si fue que le robó algo, le irrespetó, algo pasó. Que Onésimo salió huyendo. Salió huyendo de la cobertura, de la presencia, de la casa de Filemón. Salió huyendo. En esa huida, yo no sé si fue que por allá hizo alguna otra fechoría y cayó preso con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo parece que le compartió el evangelio porque habla de mi hijo a quien engendré en mis prisiones. Y Onésimo viene y se convierte. Este malandro, este esclavo que había defraudado a su amo, ahora se convierte y sale libre de la cárcel. Y Pablo envía una carta a Filemón a través del mismo Onésimo. Y entre las cosas que le dice para que él recibiera a Onésimo y todo, le dice en una: ¿quién sabe si para esto se apartó de ti, para que le recibas para siempre? ¿Quién sabe? Los planes de Dios arriba, cómo Dios permitió cosas, hizo cosas, produjo cosas, yo no sé. Como digo, ese es un terreno muy, muy delicado para uno opinar con propiedad. Pero Pablo abre una puerta de posibilidades de un plan de Dios arriba que uno desconoce, que aún el diablo operando, como en el caso de Job, que le dio y le dio y le dio. Y Job al final dijo al Señor: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, cómo Dios tornó para provecho de Job, le multiplicó todo y acercó a Job a una relación con él como nunca antes él la tenía. Y eso fue después que el diablo le dio con toda su fuerza a Job y a su familia. Y Dios por encima cumpliendo sus planes y sus propósitos. Hermano, estoy andando en un terreno muy delicado. Y entendamos esto: no le estoy quitando la obra del diablo en muchos del pueblo de Dios. No le estoy quitando. No le estoy excusando. Lo que estoy diciendo es que por encima del diablo hay un poder absoluto, soberano, que es capaz de todas las cosas que el diablo y los demonios hacen, o los humanos, quien fuera que haga. El poder de Dios por encima es capaz de tornar, cambiar todo eso para tu bien y para tu provecho. En el caso de Esther, en el libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo dice algo más o menos así. Cuando había un hombre malvado llamado Amán. Es una historia lindísima, interesantísima, les animo a que la lean. Amán, ya en la parte final de la historia, quería exterminar a todos los judíos de ese tiempo. Y había preparado todo un plan. Y había que ir y hablar con el rey. Esther, vamos a decir, por esas coincidencias de la vida, que no son coincidencias, Esther, en un momento en que el rey está buscando una nueva reina, mediante una especie de concurso de belleza, elige a Esther. Muchas muchachas jóvenes fueron pasadas delante del rey para que él las conociera, y él eligió a Esther porque su reina, la reina Basti, le hizo una mala crianza. Él la mandó a buscar
y ella dijo que no iba, y la destituyó, y entonces se buscó otra reina. Fíjense toda la trama, ¿verdad? Hasta llegar al posible exterminio de los judíos por parte de este hombre Amán. Y cuando Mardoqueo, el tío de Esther, está hablando con Esther, la anima para ir y hablar con el rey. Y le dice: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y tu casa y la casa de tu padre perecerán. Y oigan esto: y quién sabe si para esta ocasión, para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Dice otra versión: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Se están dando cuenta, hermanos, que hay una puerta de posibilidad de cómo Dios ha ido obrando a través de la historia, a través de situaciones, a través de momentos duros, difíciles, para Dios entonces cumplir su propósito? Y ahorita vamos a hablar cómo necesitamos, qué actitud tener en ese proceso que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y Mardoqueo lo que está diciendo: quién sabe, yo lo voy a poner en otras palabras. Mira, Esther, quizás Dios ha estado dirigiendo todo esto desde el principio. Hizo que pasara esto con la reina Basti, hizo que pasara esto contigo, hizo esto, para que en este momento tú estuvieras en este lugar de autoridad para acceder al rey. Dios proveyó la solución desde mucho antes, porque Dios conoce todas las cosas. Y me sorprende el caso de José, el hijo de Jacob, que los hermanos le tenían envidia y trataron de matarlo. Lo tiraron en una cisterna que estaba seca y lo iban a matar. Y uno de los hermanos, creo que fue Rubén, que dijo: no lo matemos, vamos a venderlo mejor. Y lo vendieron. Cogieron un animal, cogieron su sangre, cogieron la ropa de José, la ensangrentaron, la llevaron a su padre, le dijeron: mira, una fiera se comió a tu hijo. Y ahí José pasó y malpasó en la casa de un hombre judío llamado Potifar. La esposa de Potifar quiso seducirlo. José salió huyendo. La mujer de Potifar acusó a José de que quería violarla. El hombre Potifar se enojó con José, lo metió a la cárcel. Allá José, Dios le dio la revelación de dos sueños que tuvieron el copero y el cocinero, creo que fue del rey, y ellos le prometieron que cuando salieran, porque uno iba a morir, el otro iba a ser restaurado, que cuando saliera, que se iba a acordar de José. Así mismo pasó. Uno murió, el otro lo restituyeron y el otro se olvidó de José, hasta que Faraón tuvo un sueño, aquel sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y entonces ahí fue que el copero se acordó: ah, sí, hay un hombre allá en la prisión que me adivinó un sueño. Y ahí fue que sacaron a José. Imagínense ustedes toda una historia de años en un proceso con José. Y bueno, vienen los hermanos de José. José no se da a conocer. Había una gran hambre allá en la tierra de la familia de José. Es una historia lindísima también. Yo me acuerdo leyendo esta historia y llorando. Es una historia preciosa. Y en Génesis 45, versículo 4 en adelante, cuando José ya se revela, se muestra a sus hermanos, dice: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. O sea, ellos lo hicieron. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Uno dice: espérate, José, no fue Dios que te mandó, fueron tus hermanos por envidia, por celo, y la mujer de Potifar, y el preso, el copero. O sea,
Y él sigue diciendo, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso, vuelve y repite, segunda vez, por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Versículo 8, por tercera vez lo repite, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, es duro cuando nosotros estamos en medio del proceso entender que por encima de todo Dios tiene un plan. Es duro entender que por encima de todo Dios tiene propósitos con nosotros. Es duro entender que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Incluso en el libro de Hebreos, hablando ya cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, que el autor de Hebreos liga estos sufrimientos y estos dolores a lo que es la disciplina del Señor. Dice, es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú atraviesas por un momento de dolor y tú haces lo que tienes que hacer, Dios va a cumplir su propósito en ti. Esto no se va a cumplir de manera automática. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero lamentablemente en medio de la prueba hay algunos que flaquean, hay algunos que se resienten, hay algunos que se amargan, hay algunos que se desesperan, hay algunos que se apartan. Por eso, cuando el apóstol Pedro estaba hablando a la iglesia sufriente, da este consejo, primera de Pedro 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, hablando dentro del contexto de sufrir por ser cristianos, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Hay por lo menos 3 acciones que nosotros podemos hacer cuando estamos sufriendo. Una, mirar hacia arriba, mirar a Dios. Otra, mirar hacia adentro. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios hacer en mí o a través de mí? Y 3, mirar horizontalmente, mirar hacia afuera y seguir practicando el bien. Los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense, encomiéndese a su fiel creador y sigan practicando el bien. Porque es muy natural que cuando uno está atravesando por situaciones duras, difíciles, como dice el amor, se va a enfriar a causa de la maldad de muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y es probable que uno en medio del dolor, que uno se amargue, que uno se torne diferente. Uno comienza a quejarse de Dios, y dónde está Dios, y qué ha pasado conmigo, y comienza entonces a decir cosas de Dios. Escuché a alguien hablando en días pasados que me sorprendió. Claro, no era cristiano. Que me sorprendió hablando cómo en una ocasión le estaba pidiendo algo a Dios y Dios no se lo concedió porque estaba atravesando por un momento difícil, duro, de dolor. Y al no concedérselo, estaba pidiendo por alguien que estaba enfermo para que viviera y la persona murió. Esa persona se sentó en un lugar y dijo: Dios, ven, vamos a hablar. ¿Por qué tú me hiciste eso? Y comenzó a reclamarle a Dios una cosa dura, difícil. Yo sé que a veces el dolor nos endurece, a veces el dolor nos amarga,
El dolor a veces nos hace apartarnos de Dios. Lo que dice el apóstol Pedro y toda la enseñanza de la Biblia es que cuando hay dolor, hay sufrimiento, no entendemos nada, vayamos a Dios mejor. Encomendémonos a Dios, acerquémonos a Dios. Miremos hacia arriba. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame por lo menos a entender, y si no, ayúdame a confiar. Esa es la fe. La fe, cuando nosotros confiamos en Dios, aunque no entendamos, aunque no veamos. La fe nos hace confiar en la bondad, la fidelidad, el amor, los buenos propósitos, como dijo Job, que en todo su dolor, en todo su quebranto, en todo su sufrimiento, no atribuyó a Dios despropósito alguno, no le atribuyó a Dios maldad, que Dios le estaba haciendo esto para embromarlo, como déjame jugar con Job, déjame hacerle esto. No, Dios nos ama. Lo que pasa es que nosotros no vemos el cuadro completo y obviamente no lo entendemos. ¿Quién podía entender en su momento la muerte de Cristo? ¿Quién podía entenderlo? ¿Por qué murió Cristo? Él no debía morir. Era un hombre justo, un hombre sin pecado, un hombre correcto, que siempre anduvo haciendo el bien, predicando el evangelio, haciendo bienes, libertando a los endemoniados. Sin embargo, sufrió una muerte horrible, injusta. Pero por encima de todo estaba Dios trayendo salvación, perdón de pecados a la humanidad entera. No entendemos, pero confiamos. No entendemos, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. ¿Qué uno puede hacer en un momento así, verdad? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Cuando todo esto pase, en 1, 2 años, 5 años o en meses, ¿qué fruto habrá dejado Dios en tu vida? Obviamente hay cosas que aquí vamos a entender y cosas que no vamos a entender. Pero seguimos caminando por fe. Seguimos confiando en Dios, encomendándonos a Él, mirando hacia adentro. Señor, ¿qué tú quieres hacer en mí? ¿Qué tú quieres producir en mí? Y mirando hacia afuera y seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo que es correcto. Por algo Dios ha permitido esta situación en tu vida. Y aunque el diablo sea el ejecutor, aunque el diablo esté dando con toda su furia, con toda su fuerza, nuestra embarcación está siendo dirigida por Jesucristo. Por encima está Dios, por encima de todas las cosas. Aquí no se termina la película. Aquí en estos momentos de dolor no se termina la historia. No podemos dejar el libro a la mitad, donde a Cristo lo crucifican y ya, wow, qué triste, como los 2 discípulos camino a Emaús, qué triste. Nosotros esperábamos con todas las esperanzas frustradas. La historia no termina aquí, no termina aquí. Donde tú estás ahora no termina. La historia va a continuar. La historia no terminó cuando José estaba en la cisterna, cuando José fue vendido, cuando José estaba en la cárcel, cuando José fue acusado injustamente. La historia no terminó ahí. La historia continuó. Y así va a continuar tu historia y la mía. Así va a continuar. No termina aquí. Vamos a pasar al otro lado. En la embarcación está Jesús. Jesús está dirigiendo. Jesús está guiando. Y no estamos solos. Vamos a orar.
Habla con el Señor. Eleva tu corazón a Él. Encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien. No paguemos mal por mal. No nos dejemos llevar al terreno del enemigo. Nuestras armas no son carnales, no son como las del mundo. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Habla con el Señor, encomiéndate al Señor en estos momentos y recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. No sucumbas, no desmayes. Sigue luchando, sigue peleando. Mantente fiel. Persevera en sus caminos. Sigue haciendo lo que es correcto. Aunque todo a tu alrededor se esté derrumbando, sigue haciendo lo que es correcto. Porque Dios está contigo. Porque Dios te fortalece. Porque Dios es tu ayudador. Porque Dios es tu defensor. El enemigo puede ganar algunas batallas, pero no va a ganar la guerra. Se acaba cuando Dios dice se acabó. No cuando el enemigo quiera. Por eso te animo a continuar. Te animo a seguir luchando. Te animo a seguir creyendo. Te animo a seguir mirando hacia arriba. Te animo a aprovechar esta situación para cambiar, para ver qué más quiere Dios hacer en ti. ¿Qué quiere Dios hacer en ti, en tu vida, en tu alma, en tus relaciones? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿De qué manera Dios quiere seguir cumpliendo su propósito de formar el carácter de Cristo en ti? No te pierdas mirando a los demás. No te pierdas culpando a los demás. Mira hacia arriba, mira hacia adentro y sigue practicando el bien hacia los demás. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece. Gracias, Señor, que dependemos de ti. Tú eres un Dios bueno, un Dios de planes. Es verdad que no siempre entendemos. Es verdad, Señor. Pero confiamos en ti. Sigue tu obra, Señor. Sigue tu obra. Y haz tu voluntad en nosotros. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que seamos como Jesucristo. Que cuando otros nos vean, que vean a Cristo reflejado en nosotros. Que nuestro rostro brille con tu presencia, así como brillaba el rostro de Moisés. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero cerrar este tiempo orando por aquellos que todavía no han dado el paso para conocer al Señor. Quizás has estado viniendo a esta iglesia o a otra iglesia, o nos has estado mirando a nosotros y a otros por mucho tiempo, pero todavía no te has entregado. Saben que soy cero manipulación, cero meter miedo, cero asustar, pero estamos esperando una desgracia. Estamos esperando una llamada de atención por parte de Dios para entonces venir a Él. No esperemos eso. Abramos el corazón a Dios. Es lo que más nos conviene. Es lo que Dios quiere para nosotros. Que le busquemos, que le amemos, que le sirvamos, que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere. No te conformes con ser una persona religiosa nomás, que va a la iglesia, sale de la iglesia, a veces das una ofrenda o algo, y ya con eso como que cumpliste con Dios. Dios tiene una vida más elevada para ti.
una vida de mayor deleite, de mayor entrega, de mayor abundancia, de mayor pureza, de mayor santidad para tu familia, tus hijos o tus padres, para todos. Dios te está llamando en este día. Quizás eres un asiduo visitante, quizás es la primera vez que viene, o quizás la primera vez que nos oyes y nos ves. Yo quisiera orar, haciendo esta oración, pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados y que entre en nuestras vidas. Una oración de entrega. Y luego te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si quieres conocer a Dios, este es el momento de hacerlo. Repite conmigo, di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdona mis pecados. Yo quiero conocerte, Dios. Quiero entregarme a ti. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Transfórmame, cámbiame y cumple tu propósito en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si oraste conmigo, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano bien en alto si hiciste esta oración conmigo, porque me gustaría orar por ti. Amén, amén. Dios te bendiga. Qué bueno, Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? Levanta tu mano. Y voy a pedirle, si tú oraste, pasa al frente. Ven, vamos a orar. Toda la iglesia va a orar por ti. También vamos a orar por los que están allí en sus casas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si tú oraste, pasa al frente. Este es el momento. Este es el momento. Dios te ama mucho. Dios tiene planes contigo. Este es el día en que Dios ha hecho para ti. ¿Alguien más hizo esta oración? Sea allá arriba, aquí abajo, por los que están ahí en sus hogares también. Vamos a orar. Vamos a conseguir un micrófono. Un micrófono para Joel. Gloria a Dios. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa al frente, que juntos vamos a orar. Vamos a clamar a Dios por ti. Este es el inicio de un nuevo día. El inicio de una nueva etapa. Vamos todos a orar. Joel, pasa por favor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos todos a orar. Extiende tu mano para acá y vamos a pedir por estas vidas. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por traer, Señor, estas vidas a conocerte. Gracias, Señor, por todo, Dios, lo que tú has permitido en sus vidas hasta este momento, Señor, de conocerte a ti. Papá, te damos gracias, Dios, por cada vida que está aquí, Señor. Dios, como tú has tratado con cada vida, Dios. Te pedimos, Señor, que ahora, Dios, tú traigas una transformación completa, Señor, a su mente, a su corazón, a sus emociones, a sus vidas. Señor, que tú comiences a trabajar en todo su ser, Dios. Comiences a transformar, Señor, su forma de pensar, su forma de actuar. Dios, esas emociones, Señor, que no vienen de ti, Dios, que ellos aprendan, Señor, a discernir cuando eso no viene de ti, Señor, y cómo contrarrestarlo, Señor. Te pedimos, Dios, que tú les des ese poder, ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Señor, que de ahora en adelante piensen, Señor, en lo que tu Espíritu Santo les está diciendo, cómo los está guiando. Dios, y que así mismo tú bendigas a sus familias, bendiga sus trabajos,
Bendiga, Señor, su vecindario. Bendiga, Señor, su edificio, el apartamento, la casa, donde sea que vivan. Tú bendiga, Señor, todo el lugar, Señor, donde viven. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Miren, este no es el día necesariamente más feliz de la vida, pero es el día más importante. En este día estamos dando el paso para vivir con Dios a partir de hoy hacia la eternidad. Y con una decisión de esta naturaleza, con una confesión a Dios de esta naturaleza, no están haciendo un compromiso con una iglesia local. Estamos aquí para servirles, claro que sí. Tenemos un presentico por allá, así que les voy a pedir que acompañen a este servidor y tienen unas palabritas también para ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Gloria a Dios. Y a los que nos están viendo por las diferentes redes, queremos decirles que estamos en la República Dominicana, en la capital, en Santo Domingo, en la calle Paseo de los Periodistas 102, Miraflores. Estamos aquí los domingos como hoy a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Este jueves nadie se lo pierde, hermano, nadie se lo pierda. Vamos a tener tiempo de alabanza, de adoración, de guerra, de intercesión. Vamos a seguir subiendo a esta montaña, encontrándonos más y más con nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.